Y muy bien, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es que todo lo que miremos en esta sesión va a ser parte de nuestro parcial número 2. Eso quiere decir en este caso que el parcial 1 va a quedar hasta la sesión de la semana pasada y desde esta sesión pues va a contar para el parcial número 2. Entonces pues comencemos. Medidas de tendencia central. Realmente pues son medidas de tendencia que pues son muy conocidas, en algún momento en su vida pues ya las habrán visto. Entonces pues lo que vamos a hacer es un pequeño repaso. Vamos a ver pues qué significa, cómo se calculan paso a paso y herramienta de Excel. Como yo les comentaba, realmente yo soy una persona que considero que si ustedes aprenden a utilizar herramientas, esto pues les va a ser muy útil al momento de ya salir en su vida profesional, debido a que pues realmente en la vida, en el trabajo, en una vida profesional, pues no importa realmente cómo lo calcularon, sino que lo importante es que el resultado sea correcto. En este caso, pues realmente sería muy útil que ustedes, y como les comentaba en las sesiones anteriores, yo los invito a que puedan, en este caso, utilizar Excel, puedan follarse un poquito de cómo se utiliza para que en este caso, pues ustedes tengan esta herramienta muy útil que les puede servir mucho, tanto en su vida profesional como en su vida diaria. Muy bien, siempre les recuerdo y súper importante es que la próxima semana tenemos nuestro primer examen parcial el domingo 28 de agosto. Este parcial también es el día que ustedes van a tener hasta para entregar los mapas mentales y resúmenes y resolución de actividades. Como yo les había comentado, todo debe de ser entregado en un solo PDF, ¿sí? Entonces, pues muy importante, la próxima semana tenemos nuestro parcial número 1. Muy bien, las medidas de tendencia central. Estas medidas corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Con estas medidas estadísticas, lo que se pretende es resumir información de la muestra, para que de esta forma se tenga un mejor conocimiento de la población. Realmente las medidas de tendencia central vienen a darnos una comprensión de la información de los datos de una forma fácil, rápida y confiable y también entendible de qué es lo que nos da a conocer. En este caso, por ejemplo, si hiciéramos una encuesta a toda la población de Guatemala sobre la estatura, pues quedarían muchos números. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues primero, pues tendríamos que diferenciar, bueno, vamos a hacer estaturas sobre hombres. Ok, entonces en estaturas de hombres les aparece, por ejemplo, 1 millón de datos y entonces lo que van a ir a hacer estas medidas de tendencia centrales, bueno, por medio de este cálculo vamos a conocer, por ejemplo, cuál es la media aritmética o bien promedio de la estatura del hombre, que pues posiblemente sería 1,70 m. En promedio en Guatemala el hombre mide 1,70 m, por ejemplo. Y pues podemos agarrar también, por ejemplo, los datos y los separamos para las mujeres y podemos decir que las mujeres pues en promedio miden 1,55 m, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues nos da una forma rápida de poder comprender una gran cantidad de datos y conocer, pues, qué significa. En este caso, pues, el promedio es, este caso, la media aritmética o bien el dato medio de todos los datos que nosotros, pues, conocemos o tenemos para el estudio. En este caso, pues, también las medidas de tendencia central en una distribución normal van a ser esas medidas que pues tendríamos que tener en el centro. Esto pues si nosotros tenemos en el mero centro la media aritmética, la mediana y la moda, vamos a tener que nuestra nuestros datos se comportan de forma normal. Realmente pues tenemos una distribución normal de los datos. Entonces por eso se le llama medida de tendencia central porque se encuentran en el centro de nuestra campana de Gauss, ¿sí? Entonces pues son medidas muy importantes y que pues realmente le aportan información a todos los datos que posiblemente nosotros tengamos que analizar, ¿sí? Entonces ya obtenemos las medidas de tendencia central y eso ya nos aporta información valiosa. Entonces comenzamos con la media aritmética. La media aritmética pues es
también conocido como promedio, es la medida de tendencia central más utilizada en los cálculos estadísticos por su facilidad de cálculo y por su practicidad. Realmente, pues, ¿quiénes de ustedes no han conocido, por ejemplo, un promedio, verdad? Por ejemplo, si ustedes, ahorita que están estudiando, pues les interesa bastante tener un promedio de sus cursos, ¿verdad? Un promedio de sus notas, que va a ser en este caso la media de las notas que ustedes pues han tenido. Se obtiene sumando todos los datos de la muestra y luego dividiendo por el número total de los datos utilizados. En este caso, pues, sería la fórmula que tenemos acá y súper importante, se ve influenciado por los valores extremos. Eso quiere decir que la media, al momento en que nosotros tengamos valores extremos, sí se va a ver influenciado y por eso es que es muy importante y vamos a ver más adelante que siempre que ustedes calculen una media, siempre debe de estar acompañado de una medida de dispersión. Ya habíamos visto un poquito introductorio de las medidas de dispersión, como puede ser la desviación estándar, el rango, la varianza, entre otros. Que las medidas de distribución lo que nos hace es que nos da una idea de cómo están nuestros datos distribuidos y la variabilidad que existe en nuestros datos. Pero es debido a que pues muchas de las medidas de tendencia central o bien el promedio o la media, que es la más utilizada, sí se ve influenciada por los valores extremos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Complementarlo con una desviación estándar. Una de las desviaciones estándar nos va a mostrar en este caso la variabilidad que hay en nuestros datos. Si son datos extremos, y hay datos extremos, por ejemplo, que la estatura sea de 1.10 metros a 2 metros, entonces se va a reflejar en un número grande para la distribución estándar debido a que la variabilidad va a ser mucho mayor. Entonces, en este caso, pues tenemos la fórmula para poder calcular la media, que no es más que la media aritmética va a ser la sumatoria de todos los datos de X, Y, desde el número 1 hasta N. Eso quiere decir que pues va a ser la sumatoria de todos los datos partido el número total de datos, que en este caso va a ser de datos de la muestra, que en este caso sería n minúscula. Y entonces tenemos el ejemplo número 1, donde nos indica que calcule el recorrido medio en kilómetros por hora. Perdón, aquí tenía que hacer esta corrección. Sería como es recorrido, únicamente no es velocidad, sino que únicamente es kilómetros. Entonces, pues muy importante. Calcula el recorrido medio en kilómetros de los siguientes autos que se encuentran en venta en el concesionario de carros. En este caso, pues vamos a ver que nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 carros, por lo tanto, n es igual a 5. Y pues tenemos todos los datos que nos están dando. En este caso, pues son 58,000 kilómetros, 44,000 kilómetros, 22,000 kilómetros, 75,000 kilómetros y 33,000 kilómetros. Sabemos nuestra fórmula de media aritmética y nos pide en este caso, pues, cuánto es la media aritmética de estos datos. Para lo cual, en este caso, lo que vamos a hacer, se lo voy a corregir acá. Muy bien. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a ir sumando todos los datos partido del número de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, 58,000 va a ser nuestro primer dato, más 44,000, que sería nuestro segundo dato, más 22,000, que sería nuestro tercer dato, más 75,000, que sería nuestro cuarto dato, y 33,000, que sería nuestro último dato. La sumatoria de todo eso partió el número de datos. Y como pueden darse cuenta, pues el número de datos realmente es 5. Entonces copiamos el 5 y al momento de operar nos da 46,400 kilómetros, que en este caso, esta sería nuestra media aritmética, que nos indica que el promedio de todos los datos, pues, está entre 46,400 de los kilómetros recorridos de esos carros en el concesionario.
Eso pues sirve para pues saber si los carros que nos están trayendo pues no están muy kilometrados. Realmente pues no deberíamos tener carros muy kilometrados porque eso nos podría dar problemas debido pues a que se puede empezar a descomponer algunas cosas de nuestro vehículo. Entonces, en este caso, vamos a ir con este ejemplo. Les comento, yo para este curso, para esta clase, les preparo siempre la forma de poder calcularlo en Excel. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo número 1, cómo lo podrían calcular. Y pues el ejemplo número 1 coincide con el ejemplo número 1 de la presentación. Entonces, pues aquí tenemos el número de carros y lo que tenemos que hacer, aquí les voy a dejar en la derecha la fórmula de la media aritmética. Entonces aquí nos indica que para calcular el promedio va a ser igual promedio y tomamos el rango de datos. Entonces únicamente venimos acá, ponemos igual, ponemos la función promedio y vamos a arrastrar todos los datos. Y con esto pues fácilmente calculamos el promedio de los datos. Muy bien. Okay. Entonces tenemos el promedio que sería 46,400. Posteriormente tenemos un ejemplo número 2, donde nos indica: ¿calcula el promedio de las calificaciones de un estudiante universitario? Sí. Para la materia matemáticas sacó 76, para la materia física sacó 86, para la materia química sacó 89, para estadística sacó 100, para biología sacó 92 y para psicología sacó 98. Tenemos nuestra fórmula para calcular la media aritmética y con eso procedemos al cálculo. Si nos podemos dar cuenta, pues otra vez lo que hicimos es que pues fuimos colocando todos los datos en sumatoria, todos nuestros datos que nosotros tenemos aquí, 76 más 86, más 89, más 100, más 92, más 98, todo eso dividido por el número total de datos, que en este caso sería 6. Lo metemos a la calculadora y con eso pues tenemos 90,17 puntos, que sería nuestra media aritmética. Eso quiere decir que, pues, si se recuerdan, o en este caso, cuando ustedes estudian, cuando tienen el promedio de sus notas, pues se le aparece la nota promedio. Usted sacó 90,17 y pueden ver si salen en cuadro de honor o si pues tienen, en este caso, algún reconocimiento por sus notas. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo lo podríamos realizar en Excel, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestro ejemplo número 2, las notas que están colocadas, y lo que hacemos simplemente es que vamos acá, ponemos igual, promedio de los datos, arrastramos los datos que queremos promediar, y pues nos aparece el 90,17. Recuérdense que pues enseño tanto la utilización de la herramienta Excel porque, bueno, sí podemos hacer el cálculo de 6 números de datos, o sea, n igual a 6, pero ¿qué pasaría si tuvieran 100? ¿Qué pasaría si tuvieran 1000? ¿Qué pasaría si tuvieran 1500? Entonces, en este caso, pues cada vez, según aumente el número de n, o el número de datos, cada vez sería más difícil el poder obtener, en este caso, esos resultados estadísticos. Entonces, por eso es que siempre es bueno tener el apoyo de una hoja de cálculo, como puede ser Excel, que ustedes podrían utilizarlo para calcular, por ejemplo, 1000 o 2000 o 5000 para hacer su cálculo estadístico y poder obtener la información que les solicita. Muy bien. Entonces, eso sería con nuestra media aritmética o bien promedio. Luego tenemos la media ponderada, que en este caso la media ponderada se utiliza cuando nuestros datos tienen cierta cantidad de peso. Y ese peso, pues normalmente lo que nos quiere dar a conocer es cierta cantidad de importancia. Esa importancia, pues se utiliza es para darle a conocer que, pues,
uno es un poquito más importante que otro y no tener como la misma calificación para todos, que es lo que hace la media aritmética, que todos los califica por igual, cada dato los califica por igual. Mientras que aquí en la media ponderada le da una importancia, en este caso, a cada dato. Entonces esa importancia la toma en cuenta y calcula el promedio en base a la importancia dada de ese dato. Entonces nos indica que la media ponderada es una medida de tendencia central que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa o peso respecto a los demás. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación, peso, para luego sumarlos, obteniéndose así una suma ponderada. Después se divide esta dentro de la suma de los pesos. Y entonces aquí tenemos nuestra fórmula, que es X subíndice W, que lo que nos indica es la media ponderada. Que cambia un poquito la fórmula porque dice que va a ser la sumatoria desde I a la 1 hasta N de esto, que sería en este caso la multiplicación de XI a por WI, que en este caso va a ser la multiplicación del dato por su ponderación, que en este caso la vamos a representar por W, y en el denominador vamos a tener la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de, en este caso, de las ponderaciones. Eso quiere decir que va a ser la sumatoria de todas las ponderaciones y con eso nosotros obtenemos nuestra media ponderada. No, Jennifer, aquí nos preguntan, ingeniero, ¿ese tema también entra en el trabajo de la próxima semana? No, es el primer tema del segundo parcial. No se los quiero combinar porque realmente con esto vamos a seguir trabajando con las medidas de tendencia central, las medidas de tendencia no central. Entonces, este entra para su segundo parcial. Entonces, todo lo que ustedes hagan aquí y la tarea también de esta sesión sería todo para la entrega del segundo parcial y para el primer parcial quedaría hasta la sesión del día domingo pasado, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ok. Entonces, en este caso, pues vamos a calcular la media ponderada. Nos dice ejemplo número 13. Calcular la media ponderada de un estudiante universitario basándose en los créditos académicos como el peso relativo de cada nota. En este caso, pues normalmente o muchas veces cada curso va a tener cierta cantidad de créditos académicos, que lo que nos indica es pues qué tan, bueno, los créditos académicos se determinan según la cantidad de tiempo que el estudiante se toma para el curso y todo el esfuerzo que se realiza para poder en este caso pues pasar el curso. Entonces en este caso pues los créditos académicos son de cierta manera una medición de importancia o de ponderación para cada curso y entonces para el promedio ponderado que pues posiblemente podrán tener, se debe de realizar el cálculo con los créditos académicos, que es una ponderación, o sea, se le está ponderado. O sea, en este caso, los que tienen 6 sería una ponderación mayor. Eso quiere decir que, pues, posiblemente se necesitó más tiempo para poder, en este caso, pasar el curso. Y los que tienen ponderación menor, pues, posiblemente tenían menos periodos a la semana o bien era menos dificultoso o menos trabajoso por, pues en este caso, la temática que se tenía del curso. Entonces, pues es una forma de poder ver importancia. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener que matemáticas, 6 créditos académicos, obtuvo una calificación de 76. Física, 6 créditos académicos, obtuvo una calificación de 86. Química, 6 créditos académicos, obtuvo una calificación de 89. Estadística, 4 créditos académicos, obtuvo una calificación de 100. Biología, 2 créditos académicos, obtuvo una calificación de 92. Y psicología, 2 créditos académicos, obtuvo una calificación de 98. Tenemos nuestra fórmula de media ponderada y nos toca calcular la media ponderada de nuestros datos. Entonces, como pueden darse cuenta, ya aquí realizando el cálculo, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la calificación, ¿sí? Como pueden darse cuenta acá, la calificación por
los créditos académicos. En este caso es 76 por 6 más 86 por 6. Miramos 86 por 6 más 89 por 6. 89 por 6 más 100 por 4. 100 por 4 más 92 por 2. 92 por 2 más 98 por 2. 98 por 2. Entonces, pues la sumatoria va a ir, la sumatoria no solo de los datos, sino que multiplicado por su ponderación. Y posteriormente, lo que se debe realizar es la sumatoria, en este caso, de las ponderaciones. En este caso sería de 6 más 6 más 6 más 4 más 2 más 2, que sería esta parte de acá, que serían los créditos académicos. Por lo tanto, nosotros obtenemos nuestra media ponderada, que es 87.92. Y se dan cuenta, pues varía de nuestra media o nuestro promedio simple. Ok. Vamos a ver cómo se realiza en Excel la media ponderada. Tenemos el ejemplo, tenemos exactamente los mismos datos y lo que tenemos que hacer, aquí tenemos la fórmula, vamos a tener que la fórmula que nosotros vamos a utilizar va a ser igual a suma producto, pesos, y luego seleccionamos los datos, partido la suma de los pesos, ¿sí? Entonces, en este caso, nos vamos. Ok. Solo voy a reiniciar mi Excel. A veces pasa este pequeño inconveniente. Les comento, este Excel, tanto la presentación como el Excel ya está subido en las presentaciones para el parcial número 2. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, pues ya pueden acceder a este material para que ustedes lo puedan utilizar. Si gustan, lo pueden utilizar mientras recibimos la clase. Entonces, pues vamos a tener la siguiente fórmula. Vamos a usar suma producto, que va a ser la primera fórmula, que va a ser la multiplicación lineal, en este caso de las ponderaciones, multiplicado por su calificación. ¿Sí? Entonces las seleccionamos así nomás, ¿sí? Y lo que va a hacer esta fórmula es que va a ir multiplicando según la fila. O sea, aquí va a multiplicar 6 por 76 y después va a sumar todas las multiplicaciones. Posteriormente vamos a dividir según la suma de las ponderaciones, que en este caso serían los créditos académicos, y con eso obtenemos nuestra media ponderada, que en este caso sería 87.92. Si se dan cuenta y regresamos al promedio simple, pues en este caso obtuvo un promedio un poquito mayor con el simple, porque obtuvo 90.17, pero con el ponderado ya nos damos cuenta que sacó 87. Esto es debido a que, pues miren, la de matemáticas, que tiene una ponderación más alta y pues sacó una nota más baja, igual, por ejemplo, estas que son las dos notas más bajas, afectó en nuestro cálculo debido a que le dimos una ponderación más alta, debido a que pues, son las que tienen mayor ponderación. Por lo cual, el promedio, si bien va a ser el promedio de las notas, le dimos más relevancia a las notas que pues sacó más baja nota, por lo tanto, pues el promedio pues se fue un poquito para abajo. En este caso, el promedio ponderado fue de 87.92, ¿sí? Ok, muy bien. Posteriormente tenemos el ejemplo número 4, que nos indica calcular la media ponderada de la nota final del curso de estadística de un estudiante universitario si cada unidad posee una ponderación diferente. Entonces, como podemos ver acá, tenemos que cada unidad tiene una ponderación diferente. La unidad 1 tiene una ponderación de 0.15,
la unidad 2 tiene una ponderación de 0.20, la unidad 3 tiene una ponderación de 0.15, la unidad 4 tiene una ponderación de 0.20 y la unidad 5 tiene una ponderación de 0.30. Ok, ¿esto por qué pasa? Porque pues puede ser que según el tema que se mire en cada unidad, según por ejemplo la dificultad de cada unidad, se le puede ir colocando la ponderación. Entonces, si de repente tienen una clase que les da una ponderación por cada unidad y que pues, realmente es diferente, de esta manera ustedes podrían sacar la calificación final, pues tomando en cuenta la ponderación de cada una de las unidades. Entonces, pues lo importante de la media ponderada es que le da un peso a cada uno de, en este caso, los datos. Entonces, pues vamos acá, tenemos la fórmula de la media ponderada y lo que hacemos es que, pues, de igual manera, vamos a tener la calificación y la vamos a multiplicar por la ponderación. Calificación por ponderación, calificación por ponderación, calificación por ponderación, calificación por ponderación y calificación por ponderación. Eso va a ser en el numerador. En el denominador pues tendríamos la sumatoria de todas las ponderaciones, de todas las que tenemos, en este caso acá, se van a ir sumando para poder obtener el denominador. Entonces, pues aquí tenemos el resultado. Realmente el resultado es 1. Cuando se hace esto con las unidades o bien con algún curso, pues al final tiene que dar el 100%. Entonces, por eso es que la sumatoria de estas ponderaciones al final nos dio 1, pues lo que nos indica que al final, pues sí se está tomando el 100% del pastel, sí, el 100%. Y la sumatoria nos dio 89.55, por lo tanto, la media ponderada es de 89.55, que sería nuestro resultado final al momento de hacer el cálculo. Vamos entonces a nuestro cálculo con Excel. Y nos damos cuenta que aquí tenemos la ponderación y la calificación. Ponderación, calificación, ponderación, calificación, ponderación, calificación y así sucesivamente. Entonces vamos a venir aquí, ponemos la fórmula o en este caso la función suma producto. Seleccionamos la ponderación, punto coma, la calificación. Y todo esto lo vamos a dividir por la suma de las ponderaciones. Y eso nos da 89.55. Como nos podemos dar cuenta, pues nos quedó exactamente igual. Por lo tanto, pues se realizó de una forma correcta. Muy bien. Posteriormente tenemos la media geométrica. Donde la media geométrica en matemática y en estadística, la media geométrica es una cantidad arbitraria de números, por decir n números, es la raíz enésima del producto de todos los números. En este caso, pues es recomendado y es muy importante saber para qué aplicaciones, para saber cuándo ustedes van a utilizar la media geométrica para poder realizar el cálculo de la media, ¿sí? Es recomendable para aplicaciones en el área financiera. Por ejemplo, para licenciados en administración, pues la media geométrica podría ser una alternativa muy viable. Datos de progresión geométrica, promediar razones, interés compuesto. Entonces, pues, en cuenta a nivel económico, a nivel financiero, pues es muy utilizado. Y números de índices. En este caso, esta es la media geométrica, que va a ser la raíz n, que va a ser según el número de datos, va a ser el valor de n. Todo esto raíz de x1 por x2 por x3 hasta según la cantidad de n datos, ¿sí? Y las características, en este caso de la media geométrica, solo pueden ingresarse valores positivos. No se pueden ingresar valores negativos. Eso es debido a que cualquier negativo que quede aquí en la raíz
pues les daría una raíz negativa. Y una raíz negativa, pues es en este caso, un ilógico matemático, por lo cual no se podría ejecutar el cálculo. Los datos son utilizados en forma porcentual en la mayoría de casos. Eso quiere decir que pues, la mayoría de casos va a estar en forma de porcentaje. Los valores extremos tienen una menor influencia que la media aritmética. Eso quiere decir que en este caso, la media geométrica, pues se puede utilizar cuando pues, hay valores extremos y no quiere que tenga tanta influencia en la media aritmética. Entonces, realmente, pues es una de las ventajas de la media geométrica que no se ve afectado tanto por los valores extremos. En este caso, pues es única y en su cálculo intervienen todos los valores de la distribución. Entonces tenemos aquí el siguiente ejemplo. Vamos a tener, si las tasas de interés vigentes de 3 bonos son 5%, 7% y 4%, ¿cuál será la tasa media vigente? 1. Y la 2 sería, ¿cuál es la media más apropiada? En este caso, pues tenemos que la media geométrica, esta es su fórmula, pero también vamos a calcular la media aritmética como comparación. Entonces nos podemos dar cuenta. Vamos a poner raíz de n 3 debido a que pues son 3 datos. Entonces tenemos la raíz tercera. Posteriormente pues vamos a poner dentro de la raíz 5% multiplicado por 7% multiplicado por 4% y esto nos va a dar 0.5192. En este caso, recuérdense que cuando ustedes meten en la calculadora porcentajes, les va a leer en forma de decimal. 5% es igual a 0.05 y 7% es igual a 0.07. ¿Sí? Entonces les va a leer en forma decimal. Por lo tanto, es como que si ustedes lo hayan metido de esta manera. Por lo tanto, al final, si ustedes quieren el resultado en porcentaje, lo tendrían que multiplicar por el 100%. Por medio de esto, pues logramos conseguir nuestra media geométrica que nos daría 5.192%. Luego tenemos la media aritmética, que sería la sumatoria de los datos partido 3, nos da 0.0533, que de igual forma tendríamos que multiplicarlo al 100% para obtenerlo en porcentaje. Si se dan cuenta, sí hay diferencia entre la media geométrica y la media aritmética. Ahora la situación va a ser cuál de estas dos pues utilizamos. En este caso pues de las dos vamos a utilizar la media geométrica debido a que es la media más apropiada para cálculos financieros. Si estamos calculando el interés vigente, tasas de interés. Por lo tanto, el resultado nos va a quedar en media geométrica. Nos vamos a Excel, donde para calcular la media geométrica, lo único que vamos a hacer es utilizar la siguiente fórmula, que es igual media geométrica y agarramos el rango de los datos. Se dan cuenta, y es muy importante tomarlo en cuenta, que al momento de hacer el cálculo, igual media geométrica del rango de los datos, el resultado les va a quedar en decimal. ¿Sí? Muy importante conocer esto debido a que pues realmente lo único que yo puse aquí en esta casilla para que lo tomen en cuenta es que pues puse la celda de estilo porcentual. Por lo tanto lo que hace es multiplicarlo por 100 y le pone el signo de porcentaje. Pero pues sí tienen que tomar en cuenta que el resultado les va a salir en decimal y tendrían que multiplicarlo por 100 para obtener el 100%. Entonces pues de esta manera obtenemos la media geométrica y pues también calculamos la media aritmética que sabemos que es el promedio del rango de los datos. Nos podemos dar cuenta aquí, siguiendo el análisis, que la media más apropiada de la media geométrica es la media más apropiada de la media geométrica ya que se usa para cálculos financieros. Entonces pues aquí colocamos como resultado que va a ser nuestra media geométrica. Entonces, la media más apropiada para cálculos financieros sería la media geométrica. Posteriormente, pues tendríamos aquí otro pequeño ejemplo donde pues nos pregunta si las tasas son del 10%, 2%, 9% y 3%, ¿cuál es la media geométrica de los datos?
realmente contamos que son 4 datos, por lo tanto, n es igual a 4, la raíz cuarta, y vamos a poner en la raíz cuadrada los números que tenemos acá. 10% multiplicado por 2%, multiplicado por 9%, multiplicado por 3%. Ejecutamos la ecuación y nos va a dar 0.4821, lo cual lo multiplicamos por el 100% para lograr el porcentaje y que nos dé 4.82%, y esa sería nuestra media geométrica. Nos vamos a Excel para poder en este caso poder realizarlo, que sería nuestro mismo ejemplo. Únicamente pues ya vimos que la fórmula sería media geométrica, media.geom. Seleccionamos los datos, el rango de los datos, cerramos paréntesis y ya nos da la media geométrica. Si nosotros queremos en forma de porcentaje, seleccionamos estilo porcentual y pues ya nos quedaría en el 4.82, que sería nuestra media geométrica. Como les comento, realmente es según si ustedes quieren o según si ustedes quieren utilizar en forma de porcentaje, o bien lo podrían dejar en decimal. Realmente pues es según cómo ustedes consideren mejor. Entonces de esa manera pues tendríamos también la media geométrica de los datos. Recuérdense que la media geométrica, una de sus ventajas es que no se ve influenciado tanto por los valores extremos. Entonces, si hay muchos valores extremos, pues podría ser la media a utilizar. Muy bien. Les comento que en este caso tenemos 1 minuto para que se cierre la primera sesión de Zoom en esta primera parte. Entonces, pues ustedes ya saben, solo se corte la sesión, volvemos a ingresar y seguimos con nuestra segunda parte de esta sesión de estadística. Muy importante, ya tienen las presentaciones subidas, también el Excel, para que ustedes en este caso, si quieren ir haciendo los ejercicios, pues puedan descargar la presentación, ir viendo los ejemplos. Y también muy importante, pues en su libro de texto, en este caso Apuntes Básicos de Estadística, del ingeniero Giovanni Ceseña, están más ejemplos. Entonces, en este caso, los ejemplos son diferentes para que ustedes tengan material con cual estudiar, ¿sí? Entonces, pues, nos vemos en un momento y nos volvemos a unir a la sesión en un momento. Hasta luego.